Buenos días a todos. Ante todo, agradecemos a la Universidad Ort, representada por el ingeniero Jorge Brumberg, que nos permite realizar este encuentro. Ya es nuestra casa. Agradecemos la presencia de la señora embajadora de Israel, señora Nina Ben-Ami, a nuestro invitado especial, el senador Nino Boga, el ministro, ha hecho de todo. A familiares del profesor Enrique Rodríguez Fabregat, representantes de las autoridades nacionales e instituciones, integrantes de la Comisión Rodríguez Fabregat, presidente del Comité Central Israelita, contador Buscaniek, amigos todos. Un día como el de hoy, hace casi 70 años, se votó en las Naciones Unidas la resolución 181 que recomendó la partición de Palestina exactamente el 29 de noviembre de 1947. 57 países integraban la asamblea plenaria, de los cuales 20 eran latinoamericanos, y 33 países votaron a favor de la resolución, entre ellos Uruguay. Para llegar a esa resolución, una comisión creada a tal efecto trabajó arduamente. Uruguay integró esa comisión, siguiendo su tradicional apoyo a la causa judía, destacándose el liderazgo del profesor Enrique Rodríguez Fabregat. Han pasado 70 años y hoy recordamos nuevamente el papel que cumplió nuestro país, liderado en ese momento por el presidente Luis Valle, y en particular a la figura de Rodríguez Fabregat. Lo hacemos además convencidos que conocer la historia y transmitirla a las nuevas generaciones promueve el entendimiento entre los pueblos, lo que traerá seguramente el desarrollo y el bienestar de todos. Por eso, el día de hoy recibimos y escucharemos los conceptos del señor Rodolfo Noboa, Premio Jerusalén 2016 y actual canciller de nuestro país. Rodolfo Noboa nació en enero de 1948, casi con el Estado de Israel. Es técnico agropecuario, fue senador de la República, intendente de Cerro Largo y vicepresidente de la República. Desde el 1 de marzo de 2015 es ministro de Relaciones Exteriores. Bienvenido, señor canciller. Antes de escuchar sus palabras, le vamos a hacer entrega de un obsequio realizado por los integrantes del Grupo OR de la comunidad con capacidades diferentes. A continuación, veremos en la pantalla una síntesis de la votación de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 y luego las palabras del señor Noboa. Among them were David Ben-Gurion and his young liaison officer, Abba Eban. Ben-Gurion, chairman of the Zionist executive, the man who would become first prime minister of the State of Israel 1 year later, expressed the hope that the commission would hand down a just verdict. You will achieve your mission successfully when you restore freedom to Palestine, give justice to the Jewish people, and stability, progress, and prosperity to the Middle East. These three objectives can be accomplished by the immediate abolition of the White Paper, the establishment of a Jewish state, and the promotion of Jewish-Arab alliance. In September 1947, the UN General Assembly convened in Flushing Meadows, New York. On the agenda were the unscoped recommendations to end the British mandate and partition Palestine into two states, one Jewish and one Arab. The Jewish people needed 2/3 to have the resolution passed. On the Arab side, 1/3 of the votes was enough to cancel the resolution. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. On November 29, 1947, Jews all over the world held their breath. In New York and Moscow,
Buenos Aires and Tehran, Guatemala? Rome and Jerusalem, No. Jews sat spellbound by the voices coming from their radios in that unforgettable broadcast Africa? from Flushing Meadows, Yes. New York. Soviet Union? The vote, Yes. which seemed as long as the Jewish South Sudan? exile itself, lasted only 3 minutes. Ethiopia? Abstain? France? Yes. Great. I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions. United Kingdom? Abstain? United States? Yes. Uruguay? Uruguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Abstain. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. As the result was made public, a wave of ecstasy swept over the Jews of Palestine. They now experienced what generations of Jews before them could only imagine in their dreams. All Jewish history seemed to have been directed toward this moment. Bueno, en primer lugar, al expresar mi agradecimiento al Comité Central Israelita por la invitación que me ha convocado hoy a esta mesa, cumpliendo, por cierto, una de esas reglas formales casi impuestas por una elemental cortesía, no quiero yo, en este caso, que el mero cumplimiento de una formalidad agote la materia que nos privará de una más sustantiva oportunidad de compartir algunas breves reflexiones en ocasión de la conmemoración de los 70 años de la Resolución 181 de 1947. Porque la reflexión, el razonamiento, la predisposición a intercambiar ideas, a escuchar al otro, a aprender del que piensa distinto, deben ser valores que reivindiquemos cada vez con más fuerza en los tiempos que se avecinan. Máxime cuando este ejercicio se orienta a la búsqueda y a la efectiva implementación de propuestas audaces que avanzan en la dirección de la paz y los derechos. Hay otra vez nubes oscuras en el horizonte y entonces resulta necesario hallar la fuerza y el ejemplo en otras épocas, en otras mujeres, en otros hombres que supieron estar a la altura de los acontecimientos, vencer obstáculos y construir grandes y esperanzadoras alternativas. Si la época que nos toca vivir es confusa y compleja, y si otra vez severas amenazas se ciernen sobre la humanidad, es buena práctica revisar la historia y encontrar en ella lecciones aprendidas que no deben ser olvidadas. La historia como maestra de vida, al decir de Cicerón, puede arrojar pistas y advertencias que eviten nuevas tragedias en el siglo XXI. Sucede que fue demasiado grande el horror que precedió a esta resolución que hoy estamos rememorando para que nos permitamos la licencia de convertir las recordaciones en meras rutinas burocráticas, una suerte de calistenia que se desencadena en forma automática e irreflexiva, porque así está pautada en un calendario de efemérides, celebraciones o conmemoraciones. Fueron demasiadas las víctimas y muy profesionalmente planificado el exterminio como para dejarlo pasar como un hecho más, sin que genere análisis, introspección,
y acciones, medidas que garanticen el nunca más. No son solo memorias, son vida abierta, recuerda el poema de Circe Maya. Por ello, lo que hay que elaborar a partir de las experiencias es pensamiento y acción. La humanidad, a través de sus reformulados organismos internacionales, luego de la confrontación bélica y el genocidio, debió afrontar en la posguerra sus responsabilidades y adoptar decisiones con arrojo y determinación a efectos de dibujar un nuevo escenario más auspicioso y esperanzador. Nuestro país, por su parte, ya había dejado atrás la interrupción democrática de Gabriel Terra, un punto de quiebre de la estabilidad democrática, con sus puntos de conexión ideológica con los procesos en ciernes en la Europa de los años 30, pero con la moderación propia del Uruguay. Y estaba ya otra vez plenamente inmerso en su senda histórica y constitutiva de su identidad. La paz, la libertad, la de las garantías, el pluralismo y el Estado de Derecho. Tal vez la resolución 181 nos ha dado a los uruguayos el motivo para un doble festejo. Por un lado, celebramos un nuevo aniversario de una resolución histórica para un pueblo amigo y al mismo tiempo recordamos con orgullo el papel que Uruguay desempeñó en ese momento en el escenario internacional a través de esa conducción de la política exterior que nos caracteriza como actor responsable y a favor de las soluciones pacíficas, basada en la negociación y en el diálogo. Esa alegría, por otro, a quienes queremos y valoramos, y satisfacción por nuestro propio desempeño, por haber hecho nuestro aporte, por haber contribuido a la resolución de una causa justa y necesaria. El 29 de noviembre de 1947, como veíamos en la filmación, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunidas en Nueva York, aprobó la resolución 181. Ella recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, en esos momentos bajo mandato británico. El plan de Naciones Unidas proponía dividir la parte occidental de mandato en dos estados, uno judío y otro árabe, que incluía Jerusalén y Belén bajo control internacional. La Organización de las Naciones Unidas nombró el Comité Especial para la Palestina, la UNSCOP, compuesto por representantes de 11 países, entre ellos Uruguay. Con el objetivo de garantizar la neutralidad de ese comité, se decidió que ninguna de las potencias, de las grandes potencias, estuviera representada. Luego de varios meses de auditorías y de encuestas sobre la situación en Palestina, la UNSCOP emitió un informe el 31 de agosto de 1947. La mayoría de los países de la Comisión, incluyendo a Uruguay, recomendó la creación de dos estados separados. La delegación del Uruguay estuvo durante los trabajos de esta comisión 4 puntos fundamentales. Primero, solución territorial para el problema judío, o para el tema judío. Segundo, ¿por qué no? Para el problema, porque en aquel momento era un problema para la nación. Segundo, creación de un Estado judío y de un Estado árabe. Tercero, organización de un sistema de unidad económica entre estos dos estados. Cuarto, adopción de un régimen especial para la ciudad de Jerusalén y de otros lugares sagrados. Dar oportunidad territorial al pueblo judío significó en los hechos una victoria contra todos los actos de discriminación, sometimiento, persecución o esclavitud de los hombres, en el entendido de que dicho pueblo había sido perseguido y expulsado de diferentes lugares del mundo y en distintos periodos de la historia. Es muy ilustrativa en ese sentido la anécdota narrada por el escritor y filósofo George Steiner, que dice, entre comillas, fue en 1934, yo tenía 5 años, París pasaba por malos momentos, el movimiento de extrema derecha de las Cruces de Fuego ascendía por la calle de la Pompe, debidamente escoltado por los camelots del rey y por la juventud fascista. Gritaban, muerte a los judíos. Mi nodriza alemana corrió a buscarme al jardín de infantes para llevarme lo antes posible a casa. Recuerdo hoy que gritaban al ritmo de sus pasos,
antes Hitler que Blum. Blum era el primer ministro francés en aquella época, de origen judío, y después fue presidente de Francia por un tiempo corto. Cuando estuvimos de regreso a casa, mi madre cerró las contraventanas, mientras mi padre, que había vuelto enseguida, también permanecía en una absoluta calma. Pero yo, terco, quería ver lo que pasaba afuera y pedía a mamá que abriera las ventanas. Contemplaba aquella muchedumbre que pasaba por la calle rompiendo escaparates y gritando consignas. En aquel momento mi padre se acercó a mí y me dijo en aquel tono suyo tan sosegado: ya ves, pequeño, eso es la historia. Es la historia. Para el niño que yo era, la frase fue determinante. Todo esto ciertamente, esa percepción corroborada por la realidad, subyacía detrás de las resoluciones que entonces, después del Holocausto, se estaban impulsando y que hoy estamos celebrando. Nada es igual hoy por hoy. Tampoco el antisemitismo, pues este se transforma y adquiere formas, tópicos o inflexiones epocales. Se adapta en forma proteica a los tiempos para preservar intacta su vieja esencia de racismo y discriminación. La resistencia en ese momento del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del Mandato de Palestina que estalló al día siguiente de la votación del plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948 y los sucesivos enfrentamientos entre árabes y judíos que se mantienen hasta la actualidad. El conflicto israelí-palestino, por su extensión en el tiempo y su derrame hacia el resto de la región, continúa siendo el de mayor relevancia de todos los que afectan al Medio Oriente. Uruguay aspira a que se logre un arreglo justo y duradero, basado en el respeto al derecho internacional a través de medios pacíficos. Rechaza el uso o amenaza de la fuerza y por lo tanto condena los actos de naturaleza terrorista y la violencia en la región. Como lo ha venido haciendo desde 1947, Uruguay brinda su firme apoyo a la solución de dos estados independientes y al derecho de Israel y Palestina a vivir en paz, dentro de fronteras seguras y reconocidas, en un ámbito de cooperación renovado y libres de cualquier amenaza o actos que quebranten la paz, incluyendo actos de terrorismo o violencia, al respeto al Estatuto de Jerusalén y de los lugares sagrados y a otros aspectos como el acceso equitativo al agua potable. Convencido de que es la única opción que permitirá la coexistencia pacífica de Israel y de Palestina, Uruguay ha instado una vez más al reinicio de las negociaciones directas entre ambos, camino esencial para tal objetivo. Cabe recordar en este acto que uno de los nombres que une a nuestros países e historia, el embajador Enrique Rodríguez Fabregat, fue representante permanente ante Naciones Unidas y miembro destacado de la comisión que recomendó y redactó en 1947 la partición del territorio asignado al mandato británico para crear un Estado judío junto a un Estado árabe en Tierra Santa. Sin dudas, la resolución 181 fue uno de los antecedentes políticos internacionales que en 1948 llevaron a la declaración de independencia del Estado de Israel. Este hecho es recordado en Uruguay y en Israel, con plazas y monumentos que honran y recuerdan estos acontecimientos. En Tel Aviv, en la zona de Ramat Gan, una calle lleva su nombre. En la persona del embajador Enrique Rodríguez Fabregat, Uruguay fue uno de los primeros países en el mundo que apoyó el establecimiento de dos estados en el viejo mandato británico. Como decía Rodríguez Fabregat, comillas, para que se incorporen con su progreso y civilidad a las comunidades democráticas de las naciones del mundo, dos estados que vivan en paz, prosperidad y seguridad lado a lado. En ese mismo sentido, el embajador Rodríguez Fabregat expresó, comillas, los que estamos aquí votando por la participación no votamos en contra de ninguno de estos dos pueblos.
Estamos votando por su progreso, por su civilidad, por su avance en la comunidad de las naciones y por sus dos pueblos. El pensamiento y la acción de Rodríguez Fabregat fueron decisivos. Por supuesto que no surgieron de la nada, ya había un terreno tempranamente sembrado. Uruguay ya tenía una tradición de apoyo a la constitución de un Estado judío. Y el acceso de Luis Valle Berres al poder le dio a esta corriente un singular impulso. Pero en este rol que le ocupó Rodríguez Fabregat fue muy representativo del Uruguay todo, un talante, un temperamento y un compromiso. Y es muy justo recordarlo, sobre todo que las nuevas generaciones puedan conocer más sobre esta gravitante figura que por siempre unirá al Uruguay con Israel. Uruguay ha resaltado la importancia de la cooperación internacional para contribuir al desarrollo económico y social del pueblo palestino, el fortalecimiento y establecimiento de instituciones nacionales y de infraestructura básica resultan esenciales para asegurar la viabilidad de ese Estado, el cual ha recorrido el camino de su afirmación como Estado. Pero para que sea Estado pleno, como lo dije en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene que ser capaz también de controlar los actos terroristas. Los episodios de violencia y atentados terroristas, así como su incitación y las provocaciones, van en contra del avance del proceso de paz y ponen en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados. Nuestro país cree firmemente que la comunidad internacional debe incrementar sus esfuerzos para acompañar este proceso y alentar a las partes a volver a la mesa de negociación, con miras a alcanzar una salida pacífica, justa, negociada, duradera, y que, conforme al derecho internacional, contemple los intereses y las necesidades de cada uno de ellos. Conscientes de los profundos lazos de amistad con los pueblos judío y palestino, Uruguay expresa su disposición a colaborar y apoyar en la medida de sus posibilidades en la búsqueda de soluciones que puedan finalmente concluir exitosamente en este proceso que 70 años después y a pesar de importantísimos esfuerzos permanece inconcluso. Este aniversario también es una ocasión para recordar la historia de las relaciones de amistad que unen a Uruguay e Israel, que se fortalecen con el correr de cada año. Uruguay siempre ha estado orgulloso de ser un país de acogida o refugio de numerosas familias judías desde antes de la creación del Estado de Israel, que se escapaban de las guerras mundiales y que al finalizar las mismas se vincularon con la propia fundación del Estado de Israel. Nos gusta pensarnos a nosotros mismos como un hogar amigable en el que muchos perseguidos hallaron amparo y protección en sus horas más amargas. Tal vez este sea el rasgo que más honra al Uruguay a lo largo de su historia, un país pequeño en población y territorio, pero grande en su tradición de paz y libertad. Basada en profundas raíces históricas de amistad, con el tiempo se ha forjado una relación que es capaz de acordar rápidamente en aquellos puntos de encuentro y más aún, cabe destacar, capaz de respetarse mutuamente cuando existe diversidad de opinión sobre diferentes cuestiones del acontecer internacional. El vínculo entre ambos países mantiene un nivel muy alto que se sigue reflejando con la visita de presidentes, cancilleres, ministros de Estado, legisladores y una intensa agenda bilateral de intercambio y cooperación en áreas estratégicas del quehacer nacional. Esperanzador es también poder celebrar hacia el futuro, como ejemplo de ello, los vínculos que se han construido entre jóvenes uruguayos e israelíes en cuestiones vinculadas a la innovación, la tecnología, las ciencias exactas, entre otros, que alientan a pensar que estas relaciones de cooperación no harán más que continuar fortaleciendo. Porque como todos sabemos hay que construir la amistad y la cooperación de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba y en forma horizontal en las relaciones interpares y a través de redes y en forma rizomática, entrelazando gobiernos, pero también sociedades, emprendimientos, asociaciones y colectivos científicos y culturales. Que los vínculos sean continuos, fluidos y activos y que ello sea en beneficio del bienestar de la gente
eso, al fin y al cabo, es lo que más importa. Muchas gracias.